gracias por estar con nosotros. Solo decía, la asistencia familiar en nuestro país, ley 603 exactamente. Estamos con el doctor Alfredo Condori para que nos pueda guiar en este sentido. Doctor, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Televisión Universitaria. El agradecido pues soy yo, Alexandra, por estar en casa de estudio de nuestra universidad, la UMSS. Qué gusto, sí, profesional además de nuestra casa de estudios superiores. Orgulloso de ser UMSS. Qué gusto, de verdad, bienvenido a su casa en todo caso. Doctor, a ver, la asistencia familiar. Quiero empezar consultándole qué cubre una asistencia familiar en nuestro país. Bueno, la asistencia familiar es un derecho de los menores que así está tipificado en la ley 603 del artículo 109 y siguientes, pues tiene la finalidad y es objetivo de cubrir alimentación, recreación, vivienda, techo, estudio, todo eso. Ese es el objetivo general. Obviamente también ese derecho ya está pues, cubierto o está amparado con la Constitución Política del Estado, ¿no? Es inanunciable eso, pero es inanunciable cuando aquella persona que no cumple tiene pues, la obligación de hacer la cancelación correspondiente. Así dice la norma, la ley 613 y su artículo 109 y siguientes. ¿Desde qué momento una mamá, madre de familia, puede ir a presentar esta demanda de asistencia familiar? La ley 603 manifiesta desde que la mujer está embarazada o en estado de gestación. Ya. Está en estado de gestación, ya puede realizar la demanda correspondiente de asistencia familiar. Obviamente en ese entonces no va a haber un certificado de nacimiento, no va a haber un nombre, no va a haber un reconocimiento. También el artículo 28, reconocimiento dentro del vientre, eso manifiesta, ¿no? Obviamente, una vez realizado la demanda correspondiente, tendrá que también en calidad de prueba, tendrá que presentar ecografía y es más todavía los controles prenatales. Controles prenatales, obviamente después surte sus efectos jurídicos correspondientes. Una vez cuando nace el bebé, entonces se lo transfiere al menor. Claro. Doctor, por ejemplo, entiendo que hay que homologar el caso para que pueda correr desde ese instante la asistencia familiar, o desde que ya una mujer presenta la demanda es cuando corre esta asistencia. Desde cuando la mujer está en estado de gestación, hace la demanda correspondiente y es automáticamente directamente se transfiere al menor. Claro. Homologación tiene otro sentido. ¿Qué significa homologar? Homologación en realidad es un acuerdo transaccional que firman entre partes, porque hay una fuerza coercitiva entre partes. Puede ser una defensoría de niño ni adolescente, puede ser ambas partes con reconocimiento de firma, y así no fuese, entonces el juez lo puede combinar, ¿no? Lo puede intimar para reconocer la firma y eso se avala ante el juez de materia familiar. Claro. A ver, doctor, ¿hasta qué edad cubre una asistencia familiar en nuestro país? Bueno, la asistencia familiar está normado hasta los 18 años de edad. Hasta 18. Los 18 años de edad. Estudie o no estudie, pero también la norma pone una excepción en el caso de que estudiara, obviamente pues hasta que cumpla los estudios correspondientes, pero no puede sobrepasar los 25 años de edad, porque esto no es la forma de poder sobrevivir con la asistencia familiar. Este tiene un objetivo de cubrir los estudios correspondientes. Si aquel hijo que está estudiando y cumple todo su estudio académico, así por decirlo, a los 23 años, obviamente ahí pues realizan la cesación correspondiente. Y a quien corresponde hacer la cesación es al obligado, ya no al beneficiario. O sea, esto solamente hasta los 25 años de edad. Si en el caso máximo hasta sus 25 años. Máximo hasta los 25 tiene la posibilidad de estudiar y recibir la asistencia familiar. La asistencia, así lo manifiesta nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Esto norma para un hijo o para todos los hijos que Para todos los hijos, aquellos hijos que están estudiando. Una vez cuando cumplen 18 años de edad, obviamente ya son mayor de edad. Claro. Tienen que hacer su apersonamiento a ellos y demostrar que están realizando los estudios correspondientes. Eso no significa siempre que tienen que estudiar en la universidad o en la normal. Cualquier estudio que esté, pues, hay algún instituto técnico superior, técnico medio, pero tiene que demostrar. También tiene que demostrar los resultados correspondientes. En el caso de que se inscriben solo por cobrar la asistencia familiar, entonces hasta puede llegar a tener una cesación correspondiente por no cumplir el ordenamiento jurídico. Doctor, ahora, ¿qué pasa en el caso de que se registre una demora en cuanto al pago de la asistencia familiar de parte del progenitor? Bueno, la asistencia familiar pues se fija de forma mensual, no es quinquenal ni semestral, es de forma mensual. Entonces, pues, en el caso de que incumpliera el obligado de cumplir la asistencia familiar, bueno, pues la madre o la beneficiaria o el beneficiario tiene esa obligación de presentar la liquidación correspondiente ante el juez que conoce la causa. En el caso de que incumpliera, puede llegar hasta emitirse
pedirse un mandamiento de apremio, ¿no? Un mandamiento de apremio, pero para eso hay un procedimiento todavía, no es directamente el mandamiento de apremio. Primero una situación previa, ¿no? Primero harán conocer la liquidación correspondiente, si no observan, lo notificarán. Tiene 3 días para poder observar eso. Le planteo un ejercicio. En el caso de que una madre de familia no llega a recibir la asistencia familiar de un mes, 2 meses, pasan 3 meses, ¿en qué momento la mamá puede ir y denunciar al progenitor? La asistencia familiar es de forma mensual. Y la madre o la beneficiaria o el beneficiario pueden realizar la liquidación después de un mes, pero no es recomendable, pero sí están en su derecho de realizar. Después de un mes, al primer mes ya se puede notificar. No es recomendable, no es recomendable, porque la asistencia familiar es pues de forma mensual. Hay asistencia familiar que de 10 años muchas veces sobrepasan los 100.000 bolivianos, Imagínese. Pero eso es el descuido del obligado, es un descuido. ¿Y qué pasa en ese sentido? ¿Tiene que cancelar los 100.000 bolivianos en un tiempo, me imagino, proporcionado por las autoridades? Cuando realizan la liquidación correspondiente, la ley es de forma coercitiva, obliga, tiene que cumplir. Obviamente se lo notificará, tiene 3 días para poder observar, por ahí alguna observación puede realizar, y en el caso de que no se pronunciara, bueno, pues se aprueba la liquidación correspondiente. Esta vez se lo van a dar 3 días para poder hacer la cancelación correspondiente, y no cancela, el último es mandamiento de apremio también, pero lo van a notificar. En el caso de que emita mandamiento de apremio, obviamente lo va a ejecutar cuando vea conveniente el beneficiario o la beneficiaria. Consultarles, doctor, también ¿hay diferencia en cuanto a la asistencia familiar para menores con discapacidad? Obviamente cuando hay la asistencia para las personas que tienen discapacidad, obviamente cuando cumplen sus 18 años puede dar la continuidad correspondiente, porque ellos no se pueden autosustentarse, eso dice la norma, no pueden autosustentarse, obviamente eso puede continuar. ¿Hasta qué edad? Bueno, hasta que ellos puedan valerse por sí mismos. En el caso de que no fuesen así, tiene que continuar. ¿De por vida? De por vida la asistencia familiar, porque hay una discapacidad, porque ellos mismos no pueden sustentarse. Claro, ¿cuáles son los riesgos en el caso de que no se cumpla esta asistencia familiar, sea negada prácticamente, tal vez por la desaparición del progenitor? En muchos casos se ha visto eso, claro. ¿no? Muchas veces, por eso vuelvo a decirle que hay asistencia familiar que sobrepasa muchas veces los 100.000 bolivianos, pero se puede emitir un mandamiento de apremio. Pero en el caso de que incumpla y se ejecuta el mandamiento de apremio, máximo también la otra parte puede estar hasta 6 meses. 6 meses puede estar aprendido. 6 meses, pero estos 6 meses también sigue cogiendo la asistencia familiar. Claro. Y no puede fundamentar ni puede justificar. Yo estaba privado de libertad y no tengo trabajo. No, eso continúa porque hace una comparación, hay una sentencia que hace la comparación, ¿no? El hijo come aunque esté con privado de libertad, que llueve, que granice, que tenga trabajo. El obligado, el menor o la menor, pues requiere de alimentación por día. A ver, aclarar una situación que he visto muchos ejemplos. Pasó el COVID-19, esa temporada de cuarentena, no hubo ingresos económicos, algunos papás justificaron que se terminó su trabajo y no pudieron pagar esta asistencia familiar. La mamá, ¿qué debe hacer en este caso? ¿Se debe quedar con los brazos cruzados? ¿Se puede denunciar esto? La ley presume, toda aquella persona que tiene mayores de 18 años de edad, presume pues que tiene capacidad para poder generar recursos económicos. Claro. Hay capacidad para poder generar recursos económicos, pero con relación al menor, el menor no tiene esa capacidad para poder generar recursos económicos. Entonces la persona obligada obviamente tiene que cumplir con la asistencia. Así haya pasado una pandemia terrible, tiene que pagar. Puede haber una conciliación más interna, un entendimiento más interno, pero eso no es de ninguna manera justificativo. Le estarían dejando indefenso al menor. Claro, porque en la pandemia todavía se necesitaba más apoyo económico, ¿no? Obviamente. Todos los niños, los menores, seguían comiendo, no importa que haya pandemia, no es que se hayan cancelado los gastos en casa, ¿no? Así es, pero ambas partes tienen esa necesidad, no tanto el menor o como también aquellos obligados que deben cumplir con la asistencia familiar, pero aquellas personas que cumplen, que tienen que cumplir la obligación de asistencia familiar, pues tienen esa capacidad y ellos más conocen, pero mientras un menor obviamente es difícil de hacerlo entender porque ellos no tienen esa capacidad para poder autosustentarse. O sea que no hay pretexto para los progenitores. Pero doy la vuelta a la moneda, doctor. Claro, porque hay veces, en la mayoría de los casos, los menores se quedan con la mamá y reciben la asistencia familiar de parte del papá. ¿Qué pasa cuando damos la vuelta a la moneda? Los menores se quedan con el papá
y la mamá es la que tiene que pasar la asistencia familiar. ¿Es el mismo monto? ¿No hay diferencia? La norma no es, obviamente aquí hay equidad de género. Ambos tienen la obligación de poder cubrir lo mismo, no distingue, ¿no? Ambos progenitores, dicen, ¿no? Con eso entender tanto a papá como a la mamá, ellos tienen la obligación. En el caso de que la custodia queda a favor del papá, entonces la mamá tiene la obligación de cumplir con la asistencia familiar. Y también hay mandamientos de apremio que se ejecutan. El proceso es lo mismo. Es lo mismo, no hay una diferencia, absolutamente nada. La ley es una sola y que tienen que cumplir los progenitores. Claro, porque a veces por el simple hecho de decir soy mujer y no puedo pasar las pensiones, a veces al papá que se queda con los menores de edad, pero sí, es lo mismo, doctor. Se ha visto cuántas madres de familia que han incumplido con la asistencia familiar y bueno, pues hay ejecución de mandamiento de apremio y tienen que cumplir porque la Constitución Política del Estado siempre va a precautelar el interés superior de los menores. ¿Qué falta o qué sucede más bien ante una negativa de paternidad? Si bien se ha ido pasando la pensión del menor durante, digamos, un tiempo considerado, y llega el momento en el que se da cuenta uno de que no es el hijo de quien estaba pasando las pensiones, la asistencia familiar. ¿Qué pasa en este caso de una negativa de paternidad? En muchos casos se ha visto eso en negación de paternidad e impugnación de filiación. Ya. Obviamente después de cumplir con la asistencia familiar realizan, pondremos el caso de un menor de 17 años que estaba pagando ya desde sus 5 años. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Claro. Pero el resultado correspondiente, pero es con una demanda correspondiente, ¿no? Es una demanda especial, negación de paternidad o impugnación de filiación. Llega el resultado correspondiente y resulta que no había sido su hijo. La norma manifiesta que debe devolver la asistencia familiar, pero de los últimos 5 años, pero ya no en materia familiar, sino en materia civil, y se constata que ha obrado de mala fe, obviamente eso tiene que devolver más los intereses correspondientes y reparación daño civil. Todo este proceso de asistencia familiar, ¿cuánto tiempo dura, doctor? Eso es dependiendo, muchas veces no tiene un plazo establecido, ¿no? Muchas veces puede durar hasta 2 semanas, en caso si presenta la demanda y el obligado no quiere que ni lo notifiquen, él va a presentarse de forma voluntaria e inmediatamente fijan hora y fecha de la audiencia. Pero hay también casos que no se lo puede ubicar al obligado, muchas veces no hay una constancia, tienen que hacer oficio a SEGIP y a CERESI, resulta que se desconoce el paradero o está en Santa Cruz, tienen que hacer comisión instruida hasta el juzgado de Santa Cruz, tienen que llegar, notificar, venir, obviamente, muchas veces no existe. Claro. Tienen que agotar eso para poder realizar la notificación a través del edicto correspondiente. Entonces no tiene un plazo establecido para dar un término correspondiente para la asistencia familiar. Muchas veces 3 meses, 2 meses o 2 semanas, como acabo de manifestar. Exacto. A ver, en el caso de un menor de edad, en donde claro, papá y mamá están separados, se presenta la solicitud de asistencia familiar. ¿Es correcto, doctor, que se cubran con los gastos a mitades? Porque creo que la ley dice que el papá es quien tiene que cubrir los estudios, alimentación y la ropa. No entiendo esto, doctor, una visión más clara, por favor. Obviamente ambos tienen por equidad para cumplir, ambos tienen esa obligación de cumplir. Y es más todavía, en muchos casos en la asistencia familiar, el juez pide, ¿no?, la planilla de gastos que corresponde. Muchas veces piden la asistencia familiar de 4.000, es un decir, ¿no? Entonces se supone que el monto que gasta de forma mensual debe estar por eso. Y tiene que justificar para el monto correspondiente. Entonces, a razón de eso, tiene que hacer la obligación de por igual. Y la asistencia familiar también se pide dependiendo de los ingresos del obligado y la necesidad que tiene el menor. No se lo puede pedir a una persona o al obligado que está ganando 2.000 bolivianos, 1.500 bolivianos de asistencia familiar. Por eso hay la norma que es el 20% en el caso de que no existiera una planilla de pago comprobable, que es 472 bolivianos. 472. Lo mínimo, ¿no? Eso es lo mínimo, no se puede justificar justificando de que no trabaja. Eso no existe. Trabaje o no trabaje, la asistencia familiar hace una evaluación sobre el salario mínimo nacional, que es 472 bolivianos. Y esto tomando en cuenta la modificación, ¿no? Cada año se modifica, cada año se modifica, ¿no? Obviamente. ¿Y qué pasa con aquellas asistencias familiares que han sido fijadas hace 10 años?
que en ese entonces, voy a dar un ejemplo de 150 bolivianos, muchas veces por falta de conocimiento siguen manteniéndose con eso, porque hay un circular del tribunal que ha llegado a los jueces de materia familiar que deben actualizar de oficio, pero no lo hacen, siempre es a pedido del beneficiario, ¿no? Claro, siempre se hace, porque mayormente este tipo de solicitudes hay que ir tras de ellos, ¿no? Obviamente la norma me manifiesta que deben hacer de oficio, pero no lo hacen. Entonces, esto es para poder darle a conocer a la sociedad. Es fácil presentar, solicitarle, que no requiere audiencia, no requiere mayores trámites, se envía un memorial correspondiente para poder actualizar. Bueno, pues el juez tiene la obligación de poder actualizar al salario. Claro. Pero eso siempre y cuando que esté pues por debajo de la asistencia familiar. Claro. Pero si en caso si es mayor, ya es otra demanda que se llama incremento de asistencia familiar. Claro. Doctor, ¿qué hace el Ministerio Público para las mamás con bajos recursos? Cuando a veces no se tiene para pagar un abogado, doctor, porque sí o sí se tiene que llegar a cancelar los honorarios, el trabajo de un abogado. ¿Qué hace la Fiscalía, en este caso el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público en relación a asistencia familiar no es es juez de materia familiar, claro. Pero sobre la ley 348 sí es parte, sobre la ley 348 es parte, pero eso se realiza en materia de juez de materia familiar. En el caso de que no tienen los recursos económicos como usted manifiesta, muchas veces los realizan, pues para eso hay abogados de oficio que pueden solicitar, o sea, la Defensoría de Niños, claro, y Adolescentes. Ellos tienen toda la obligación de poder pues continuar con el procedimiento correspondiente. Una vez realizado eso, se dictará pues la resolución correspondiente fijando la asistencia familiar. Qué importante, doctor, lo que nos acaba de decir, es una importante guía. Hay varias personas, mujeres, que están en este tipo de situaciones, en no saber qué hacer, no saber a quién acudir, ni qué primer paso dar para solicitar una asistencia familiar. Doctor, ¿algo más que agregar que se nos haya olvidado tal vez? Bueno, pues la asistencia familiar es una obligación. Todas aquellas personas quienes no han realizado la demanda correspondiente, es una obligación. No es un favor, la asistencia familiar se lo cancela al hijo y no a la madre o al padre. Es para los menores. Exactamente, así, de esa manera bien clara. Es para el hijo, no es para la pareja, la mujer o el hombre, ya sea al revés el caso. Es para su hijo. Creo que las personas tenemos que llegar a tomar conciencia de esto. No es para malgastar el dinero, es para el bienestar de su propio hijo. Así que tome conciencia de todo esto. Doctor, le agradezco mucho por su tiempo y gracias por guiarnos en este sentido. Creo que es importantísimo que la gente pueda conocer. Gracias. Más bien el agradecido soy yo, Alexandra. Gracias, el doctor Alfredo Condori con nosotros en este sentido. Ley 603, Ley de Asistencia Familiar en nuestro país. Seamos responsables. Ya